Bueno, iniciamos grabación. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas esta noche a nuestra primera sesión de Cultura Emprendedora. Mi nombre es Elizabeth Gil Rodríguez. Voy a estarlos acompañando durante el trayecto de esta competencia que seguramente va a ser de mucho provecho para ustedes y de aplicación práctica en su vida profesional ya finalizando su tecnólogo. Confírmenme si me escuchan bien, por favor. Gracias, David. Bueno, vamos a iniciar viendo un poco la guía y las actividades en general y luego entonces vamos a revisar la temática inicial, cómo deben realizar la primera evidencia y allí finalizaríamos la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces voy a proyectarles por acá la guía de aprendizaje. Me van confirmando si la pueden observar. Ahí están viendo la guía. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, es en su programa de AXO de análisis y desarrollo de software. Esa competencia es transversal. Se llama, el nombre completo es gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social. ¿Listo? En esta competencia hay 4 resultados de aprendizaje. Están aquí, transversal. Entonces, integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto del desarrollo social. Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social. Estructurar el plan de negocio de acuerdo con las características empresariales y tendencias del mercado. Y valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura, necesidades del sector productivo social. Entonces, si se fijan, pues iniciamos con integrar esos elementos a ese perfil emprendedor, ¿cierto? Empezar a visualizar y a identificar cuáles son los elementos que pues hacen parte de ese perfil empresarial y de ese perfil de ser emprendedor, ¿vale? En la segunda parte, pues ustedes van a trabajar un modelo que se llama un modelo Canvas, entre la caracterización y la estructura del plan de negocio. Vamos a trabajar un modelo que nos va a permitir pues, dar una visión general de nuestro emprendimiento. Y finalmente vamos a hacer un modelo financiero para ver que sea viable, ¿no? Pues porque toda empresa pues debe tener una viabilidad financiera, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, por aquí, entonces ya vamos a buscar la competencia. Voy a buscarla por acá. Aquí inicia, creo que está, dice que es la hoja 16. La guía de ustedes es larguísima. Y entonces en la hoja 16 arranca pues el proceso de gestionar procesos propios de la cultura emprendedora. Entonces, si ya hojearon la guía un poco, pues se van a dar cuenta que vamos a iniciar con una matriz DOFA, que es una matriz diagnóstica. Seguramente que ya la conocen, creo que la mayoría la conoce. ¿Quién no conoce la DOFA o no la ha trabajado? Porque eso incluso en los proyectos se hace una matriz diagnóstica DOFA. En este caso, la vamos a utilizar en este desarrollo del perfil emprendedor. Pero, ¿ustedes saben algo de DOFA o no? Para yo saber si les explico desde cero o si ya tenemos una noción. Por el chat también me pueden escribir si de pronto no pueden activar el micrófono y si no pueden activar el micrófono, si pueden activar el micrófono, por favor háganlo. ¿Ya han visto algo de matriz DOFA o no? Me Profe, toca son llamar. las de... ¿Sí?
escucho. Son las debilidades, fortalezas, oportunidades, debilidades, oportunidades, fortalezas y, bueno, no me acuerdo ahora mismo la... Amenazas. Muy bien. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Es una matriz diagnóstica donde vamos a identificar esas 4 variables que tú bien describes allí, ¿cierto? Bien enuncias más bien. Entonces, hay un formato que creo que ustedes lo tienen aquí en la plataforma. Voy a pasarme un momentico a la plataforma. ¿Están viendo la plataforma allí? Sí, profe. Listo, aquí tenemos hoy invitadas 3 fichas que van en la misma línea, según lo que me dijo el profe Samuel. Entonces, pues por eso están invitados ustedes, pero el módulo o los módulos son los mismos porque es el mismo programa, ¿listo? Entonces aquí en guía 10 vamos a buscar nuestra DOFA. Entonces ustedes acá están viendo plataforma, ¿no? Entonces aquí ustedes dan clic y aquí van a encontrar, ahí no veo, aquí dice que el instrumento de evaluación, pero encuentran, además del instrumento de evaluación, deben encontrar allí, que no lo veo. Bueno, no importa, yo se las comparto, se las paso, pero normalmente ellos venían con un anexo, pero bueno, no está. Es la matriz DOFA. Ya ahorita se las comparto porque no la veo acá. El anexo es el instrumento de evaluación nada más. Bueno, espéreme, yo lo abro por acá porque pensé que lo teníamos ahí. Un segundito. Si me ayudan a abrir la puerta, les agradezco así un montón. Había una plantilla, es bien interesante porque tiene los 4, plantilla, no la abrí porque me basé en que estaba ahí. Pero tan raro, miren que van evolucionando los programas y no veo que aparezca completo. Qué raro. Un segundito, lo descargo por acá. Que pena con ustedes. Pero es mejor tenerla ahí a la mano y se las voy a dejar en el resumen de la grabación para que ustedes la puedan trabajar. Es una plantilla en PowerPoint que es editable, que la traían los otros programas, pero bueno, esta vez no sé por qué no queda ahí. No sé si de pronto ustedes revisan si, si en las otras fichas, en esta no salió, pero de pronto en las otras vayan revisando si encuentran la plantilla, mientras yo la ubico por acá. Corté esto. Ya se las voy a presentar acá. Entonces estas se las dejo ahí se las voy a dejar ahí en el resumen. Ya la comparto. Es una plantilla editable, chévere para que ustedes la trabajen. Ahí la están observando. ¿Sí? Sí, señora. Listo, gracias. Entonces aquí ustedes si quieren, como en cualquier PowerPoint, pues le adicionan casillas y de pronto les hace falta para poder diligenciar. Entonces, miren, tiene como las 4 fuentes que son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Entonces les decía que la matriz DOFA es una matriz diagnóstica, es una herramienta de diagnóstico que se utiliza en diferentes procesos, ¿sí? Incluso se utiliza en investigación, se utiliza cuando vas a diagnosticar, hacer un estudio de mercado, bueno, diferentes estudios. Pero en este caso lo vamos a hacer, la vamos a utilizar para nosotros mismos. Entonces, aquí, si ustedes ven,
a mano, frente a su computadora a mano izquierda, ¿cierto? O a su dispositivo están las debilidades y las fortalezas, ¿sí? Estas debilidades y fortalezas, ayúdenme a abrir la puerta con eso, yo no me devuelvo, ¿les parece? Yo voy explicando desde acá. Bienvenidos los que están llegando. Bien, entonces debilidades y fortalezas son de tipo interno. Entonces, cuando ustedes empiecen a redactar las debilidades y las fortalezas, un tip es que son todas aquellas que nosotros podemos controlar, ¿sí? ¿Cómo así podemos controlar? Pues son de nuestro dominio, de nuestro manejo. Somos también dueños de cambiarlas, ¿sí? De mejorarlas o de dejarlas así o de empeorarlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una debilidad con esas características que yo les estoy dando podría ser, a ver, ¿qué les digo yo? El incumplimiento, ¿cierto? Una debilidad, que soy de pronto incumplida, que soy impuntual, que soy de pronto fresca, que no organizo el tiempo, que de pronto procrastino o dejo para después las cosas, ¿sí? Esas son debilidades. Quiere decir que si yo tomo la decisión, cambio mis hábitos, pues de pronto puedo mejorar, ser más responsable, ser más puntual, hacer las cosas dentro de los tiempos, ¿sí? ¿Listo? Desde ahí, ¿qué otra debilidad ustedes me pueden describir contándome un poquito? Que de ahí vamos afianzando el concepto de la debilidad. Nos escucho. Coméntenme la debilidad del vecino. No la suya, no la suya. No me hagan llamar lista. Intégrense con eso a la clase. Es interesante, ¿sí? Se vuelve una charla. Yo sé que estamos cansados esta tarde. De pronto venimos todos de una jornada laboral fuerte. Sí, yo también. Pero hagamos la clase divertida para que ustedes se integren, aprendamos. No estoy tomando, no estoy evaluando todavía. Solamente estoy preguntándoles cuál sería una debilidad allí. ¿Llamo lista? Bueno, David Farid ya. Profe, Heidi se animó. Listo, dale, Heidi. profe, debilidades en cuanto a qué, solo en la carrera o en el En proyecto o general, debilidades. en general. Mm, Entonces, debilidades podría ser no saber delegar. No saber delegar, ¿cierto? A veces nos pasa eso mucho, que queremos hacer todo, ¿cierto? Y no, como que no sabemos delegar esas responsabilidades para no quedarnos como tan cortos en tiempo, ¿cierto? Queremos hacer todo y al final pues terminamos desgastándonos, entonces hay que confiar un poco en los demás también, ¿cierto? Muy bien, excelente, Heidi. Por aquí por el chat, y ya voy a dar la palabra que también José me está subiendo allí la manito. Por acá veo que no manejar otro idioma. Sí, esa puede ser una debilidad, correcto, claro, porque yo, bueno, una debilidad de pronto en un trabajo, o sea que yo, o para hacer un estudio, por ejemplo, un estudio de nivel superior, no manejo otro idioma, pues es una debilidad, ¿cierto? O cuando quiero acceder a una oportunidad laboral. Esto también lo puedo cambiar, es de mi dominio, ¿no? José, José Arias. Buenas noches, instructora. Hola, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, instructora, primero, pues una de las debilidades sería que no saber trabajar en equipo. Esa sería una. Correcto. Pero, Sí, profesora, qué pena, lo que pasa es que tengo una pregunta. señor, cuéntenme. Instructora, nosotros somos de la fecha APSO 318-6650. Resulta que aquí en mi plataforma no me aparece en anuncios esta clase. O sea, yo no estaba enterado, pero eso llegué tarde. Entonces, no sé, o sea, nosotros vemos con usted de aquí en adelante, o sea, su materia es una que pertenece a nuestra ficha, Pues o es un yo, taller, o es un taller aparte del SENA para reforzarnos en conocimientos. Disculpe, bueno. tranquilo. No, mira, yo tengo en mi programación la 311-8544, la 311-8528 y las 311-8303.
Esas son las que tengo yo en mi programación de AXO. Y esta es una competencia que viene integrada dentro del programa de formación, que es transversal y que la van a ver ustedes. No, no es es transversal, pero de todas maneras deben aprobarla dentro de su programa de formación. No es una charla adicional, no. ¿Y tú cómo ingresaste? De seguro que tienen un chat de WhatsApp y allí publicaron el Sí, link. instructora, o sea, lo que pasa es que yo la verdad no veo su materia y como usted dice, o sea, usted no está con nuestra fecha en estos momentos, entonces creo que nosotros no tendríamos que ver aquí en su clase. Pienso yo porque no veo pues De los pronto talleres, están entonces tengo programados mi con duda. otra instructora. Déjame reviso un momentico la Instructora, programación. Dime. instructora, buenas noches. Hola, Carlos buenas Alonso noches. de AXO 650 también. Lo que sucede es que, a ver, yo soy el vocero de la fecha de las 650, Ah, ok, entonces nosotros sí. voceros nos encontramos en unos grupos de ¿De voceros WhatsApp? Sí. de WhatsApp, sí señora, y en ese grupo nos enviaron ese link. Yo lo envié Con razón. yo lo envié al grupo de apoyo de la ficha, pues porque, como decía el compañero anterior, creía que de pronto era que no era Una una charla. transversal realmente, no era sino que era exactamente. Y pero entonces ahorita con lo que el compañero dice, pues ya sabemos que, digamos, hay que esperar hasta el otro semestre ya, porque según lo que tengo entendido es para la gente que está ya No, terminando. eso lo ven ustedes ahorita. Espérame, no se desconecten porque ayer enviaron un ajuste a la programación. Espérenme y ya les reviso su número de ficha. Y porque de pronto si Okay. están acá y se retiran. Espérenme un segundito, que ayer enviaron un ajuste a la programación, la que yo tengo. Lo que yo programé fue a partir del miércoles, lo que tenía, pero si hubo un ajuste, espérame, miro. Regálenme un momentico, estoy abriendo el Excel. Con eso no me equivoco de pronto y les digo que se vayan y resulta que sí son de acá. Esperen un segundito, por favor, compañeros, un momentico de paciencia. Son de AXO también, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo, A espérenme la 650, quito. 38, a 318, 6650. 66 y ya la encontré. Ustedes van, es que ustedes van guía 7. Guía 7, no, entonces no. Porque guía 7 todavía no ve emprendimiento. La ven hasta guía 10. Ah, bueno, instructora, muchas gracias. Sí, guía, o sea, Inspectora, muchas gracias. ellos, estos grupos que tengo yo, están un poquito más adelantados en guía. Entonces son de guía 7. Entonces todavía no Ok, ven, todavía no es la gracias. competencia. Bueno, con gusto, Gracias, muchas hasta gracias por luego. asistir. Gracias. Más adelante nos vemos, seguramente. Gracias, Bueno, profe. Chao. bueno, que estén Bueno, muy Dios bien. quiera nos Chao. veamos. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Gracias. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Chao, chao. Bueno, entonces me devuelvo por acá. Y ahí que les estoy proyectando, por favor, indíquenme. ¿Qué están viendo? Para yo ubicarme. La DOFA, ¿cierto? Matriz Sí, Doha, profe. profe. Listo, vale. Bueno, muy bien. Entonces estábamos en nuestro ejemplo de la DOFA y que puede ser una debilidad, ¿cierto? Muy bien. Ahora una fortaleza, entonces cumple la misma característica, solo que es un punto que ya tenemos mejorado, que ya tenemos trabajado, ¿cierto? Seguramente una fortaleza pues vino de una debilidad y nosotros trabajamos y la convertimos en fortaleza, ¿cierto? Por ejemplo, si cambiamos un poco al otro extremo, más positivo, cuando ustedes me dicen, no tengo un idioma, no manejo un segundo idioma, pues si yo trabajo en eso y manejo un segundo idioma, pues entonces se convierte en una fortaleza, ¿verdad? ¿Sí? Qué otra fortaleza sería? Cambiando lo que nos dicen, nos dijeron acá los compañeros. ¿Qué otra entienden por fortaleza que nosotros la podamos controlar, la podamos manejar?
Profe, el trabajo en equipo, la puntualidad también. Correcto. Entonces, como que volvimos esto en positivo, ¿cierto? Y así podemos hacer el ejercicio. Ya ahorita miramos características de un emprendedor y de esta forma, pues ustedes también van a tener un poco más de visual. ¿Listo? Vale, vamos a ver entonces con el concepto. Luego vienen las amenazas. Las amenazas son del entorno al igual que las oportunidades. ¿Por qué del entorno? Porque son eventos, aspectos, políticas, situaciones que están en nuestro entorno, pero que no podemos controlar, ¿sí? ¿Como cuáles serían? Por ejemplo, las políticas, por ejemplo, eventos naturales, por ejemplo, la competencia, los proveedores, son factores que no podemos controlar, ¿cierto? Y pues aquí se vuelven oportunidades o amenazas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un emprendimiento donde necesito importar algunos materiales, ¿cierto? Y resulta que solo hay un proveedor, hay un monopolio, pues eso va a ser una amenaza, ¿cierto? Porque el día que el proveedor, por ejemplo, no nos quiera abastecer, pues va a pararse la producción, ¿cierto? Así un caso súper extremo, pero sucede. Entonces, es importante en una empresa y también cuando hacemos un análisis personal, qué cosas nos pueden amenazar. Por ejemplo, si tenemos una sola fuente de ingreso, ¿cierto? Y esa fuente de ingreso se acaba, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, siempre pensemos en un plan B. Y algo así pasa con el emprendimiento. El emprendimiento muchas veces inicia con el emprendedor como un plan B, ¿cierto? Como una segunda entrada. Y muchas veces también se convierte en eh, algo que inició como de subsistencia y luego se volvió pues una gran fuente de ingreso, ¿cierto? También dependiendo lo que aspire el emprendedor y cómo nos vaya, ¿vale? ¿Sí? Entonces queda un poco claro el concepto de lo que son las debilidades y las fortalezas que son internas y manejables y las oportunidades y las amenazas que son externas, ¿cierto? Y que son del contexto que nosotros no lo podemos como controlar tanto. Lo interesante acá, porque ustedes dirán es, pero bueno, entonces ¿para qué quiero saber si las oportunidades y las amenazas existen si igual no las voy a controlar, ¿cierto? Para que las oportunidades que se den yo las pueda aprovechar, las pueda agarrar, las pueda tomar, ¿cierto? Por ejemplo, ciertas leyes, ciertas políticas, ciertas oportunidades que se van presentando, ¿cierto? Se puedan identificar y yo las pueda apropiar, ¿sí? Y oportunidades de estudio, oportunidades de negocio, oportunidades con proveedores, oportunidades de capacitación, oportunidades, bueno, de mil cosas que se dan en la vida, ¿cierto? Que se dan una sola vez en la vida, pero si yo las tengo identificadas, seguramente que las voy a poder aprovechar, ¿cierto? Y las amenazas, entonces ustedes dirán, pero igual que puedo hacer, pues por lo menos podemos bajar un poco la incertidumbre, conociéndola, ¿cierto? Sabiendo qué va a pasar, tomando una decisión informada, ¿cierto? Sabiendo que si yo hago esto, pues puede pasar aquello, causa-efecto, ¿de acuerdo? O que definitivamente, pues, si veo que eso es una amenaza muy grande que pueda afectarme a mí o a mi empresa, pues definitivamente no la voy a tener allí en cuenta, ¿cierto? ¿Sí? O la voy a cambiar el proceso, voy a hacer alguna acción, voy a realizar alguna acción para bajar ese impacto que puede generar esa amenaza, ¿cierto? Bueno, muy bien, gracias. Entonces, este formato ustedes acá lo van a trabajar y pueden, como les digo, hacer una nueva diapositiva. Entonces, este se las dejo allí en la grabación, en el resumen de la grabación para que lo tengan si lo quieren trabajar. No es camisa de fuerza, pero sería interesante que lo trabajaran, ¿vale? Entonces me voy aquí a la guía y vamos mirando qué nos dice la actividad. Entonces dice, ¿cuál es el objetivo? Que reconozcamos cuáles son las capacidades personales del emprendedor y cómo pues esas capacidades se convierten también en proyecto de vida. Ya vamos a ver que ser emprendedor no es solamente hacer negocio. Vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, aquí pues definir las debilidades y aquí las identificamos como carencias, ¿cierto? Cosas que nos hacen falta, ¿verdad?
Las fortalezas, pues aquellos aspectos fuertes que se tienen. ¿Listo? Como emprendedor. Entonces aquí alguien me preguntaba, creo que una compañerita que se fue, me decía, ¿orientadas hacia qué? Hacia el emprendimiento, ¿sí? Todas estas orientadas hacia el emprendimiento, ¿vale? Pues yo creería que el emprendimiento está presente en todos los proyectos que nosotros hagamos en nuestra vida. Siempre que ustedes inicien un proyecto, lo finalicen, lo luchen, lo saquen adelante, serán emprendedores. Por ejemplo, ustedes ya van en guía 10, ¿no? Vimos que el grupo que se fue estaba en guía 7. Ya van también un camino muy bueno, muy bien recorrido. Pero ustedes llevan una gran ventaja, ya casi culminan, ya casi, por dicho, están así cerquitica, ¿vale? Y sería pues creo que ya ninguno va a desistir en este momento y en el punto que van, ¿verdad? Entonces, pues no porque esté la transversal de emprendimiento, entonces me voy a vencer, no voy a seguir adelante, no porque de pronto la competencia no tenga mucho que ver, pues van a ver que ustedes la van a apropiar un poco también a ustedes, ojalá la disfruten, ojalá se apasionen un poquito por la competencia, porque esta les va también a generar un aprendizaje interesante y una práctica también que pueden volver un aprendizaje significativo para la vida de ustedes. Bueno, no solamente sea que quieran crear empresa o no, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la otra parte dice ya, entonces, que ustedes deben cuestionarse. Algo así les hice el ejercicio ahorita. Entonces, ustedes van a ampliar un poco ese ejercicio. Sí, fíjense que dice educación, liderazgo, experiencia en proyectos de emprendimiento. Como les dije, todo proyecto que ustedes quieran iniciar, no necesariamente sea que sea empresa, pues es un proyecto de emprendimiento, ¿vale? Recursos financieros con los que se cuentan, no solamente recursos financieros, también miren los otros recursos que ustedes tienen, ¿sí? Las experiencias, el conocimiento del producto, del servicio, en fin, todo eso pues tiene que ver con esas dos que son controladas. Y las externas, como les decía hace un momento, pues están esas condiciones que pueden llegar a afectar, ¿no es cierto? Entonces, esas amenazas, ¿sí? Por ejemplo, desde la competencia o ese entorno, ¿cierto? Y las oportunidades, qué ventajas de pronto podemos tener frente a el competidor. O también, pues, unas ventajas que nos pueden dar los gobiernos, que podemos tener por el ambiente en el que estamos, ¿cierto? Porque hay un valor agregado del producto o servicio, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlas ahí. Entonces, aquí dice que deben entregar máximo 2 páginas de esa matriz TOFA. Entonces pueden, si quieren, utilizar el que les dejo allí, el formato, y lo guardan en PDF, lo suben, ¿listo? Entonces no es tampoco pues súper difícil el proceso que van a hacer. Esta es, ya ahorita ampliamos un poquito, pero quiero que miremos qué van a hacer en la segunda entrega. Entonces, van a trabajar, como les decía, el modelo Canvas del emprendimiento. Ese es un modelo chévere también. Es un modelo que nos permite dar una visual del negocio en 8 o 9 pasos. Entonces, va a ser bien interesante. Ese es el que vamos a trabajar la siguiente sesión. Entonces, aquí van a trabajar el modelo Canvas y el modelo financiero que les decía yo, donde podemos viabilizar que si el emprendimiento puede ser rentable, tiene punto de equilibrio y en fin. Y esas son las 3 evidencias que van a trabajar conmigo, ¿listo? Entonces vamos a tener 3, 4 sesiones haciendo el proceso. Esta de DOFA es muy sencillita, entonces solamente esta sesión para DOFA, ¿listo? Voy a pasarme acá un momentico. No sé si están viendo allí una presentación que dice empresarismo, emprendimiento e innovación. ¿La están viendo? Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de características. Vamos a dar una charlita pequeñita entre todos. ¿Listo? Vamos a construir conocimiento. Entonces, les hago una pregunta aquí orientadora. O unas preguntas. ¿Qué será emprendimiento? ¿Será una actitud? ¿O será una competencia? ¿O será un tipo de personalidad emprendedora? Que es que la persona nace emprendedora y la personalidad es así, porque es hija de emprendedores. ¿O es un conjunto de conocimientos? ¿Qué creen ustedes? ¿Esas cuál selección? ¿O cuáles selección? ¿Cuál creen? ¿O cuáles creen?
esas Un opciones. conjunto de conocimiento. Un conjunto de conocimientos, el emprendimiento. Sí, claro que es un conjunto de conocimientos, sí, pero quizás también son actitudes, porque tú puedes saber mucho, pero no necesariamente tener actitud emprendedora, ¿cierto? Una competencia también porque se va adquiriendo y dentro de nuestra personalidad también viene impreso el tema del emprendimiento. Entonces, fíjense que tiene diferentes aristas, diferentes caras, ¿cierto? Bueno, muy bien que se arriesgó David a contestarnos. Listo. ¿Cuáles son los elementos claves del emprendedor? Entonces, esta de pronto les va a servir para que ustedes identifiquen sus debilidades y sus fortalezas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos elementos claves? En la actitud, que sean abiertos al cambio, ¿sí? A veces nosotros nos cuesta un poco el cambio y es normal. Universalmente, el ser humano, universalmente, o sea, no tiene que ver con la región, el ser humano se resiste al cambio. Entonces, esa adaptación que van teniendo los emprendedores a los cambios y a la aceptación de esos cambios, sean positivos o no, hace que haya una fortaleza allí identificada, una buena actitud, ¿cierto? Y sí, de hecho, para ser emprendedor tenemos que adaptarnos a los cambios. Por ejemplo, el mercado todo el tiempo está variando, ¿no? Ser receptivo, ¿cierto? Sí, muchas veces el emprendedor pues es empático, es receptivo, está pendiente de lo que sucede alrededor y lo interpreta de una manera diferente, ¿cierto? Se han escuchado que el emprendedor donde hay problemas, no veo problemas, sino veo oportunidades de negocio, pues eso es verdad. Él está observando, ¿cierto? Alrededor, está siendo receptivo con esa información que le llega para empezar a generar ideas de negocio. ¿Listo? Ser trabajador, creo que el colombiano en general es trabajador. Somos muy trabajadores y muy buenos trabajadores, ¿no? Piense que incluso vienen call centers de la India o de muchos países acá a contratar el personal colombiano, ¿cierto? Bueno, bonito y barato, en cierta manera. Entonces, eso pues ha hecho que mucha gente venga a buscar el colombiano, que es muy trabajador y muy comprometido, ¿no? Bien, que sea organizado y que sea perseverante. ¿Listo? Cuando hablamos de organización, pues es porque necesitamos hacer un paso a paso, hacer una sistematización, ¿sí? Es decir, organizarnos paso a paso para cumplir un objetivo, ¿sí? Entonces, paso 1, como subiendo una escalera. Paso 1, paso 2, paso 3, ¿cierto? Algo así. Bueno, y otro elemento también allí súper importante es ser perseverante. ¿Qué será ser perseverante? ¿Será que ser perseverante es hacer lo mismo todas las veces hasta que me salga? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué será? ¿Qué es ser Yo creo perseverante? que Señor. es como encontrar la forma de lograr un objetivo, que si no funciona de una manera, uno intenta de otras formas hasta que lo alcanza. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, David. Esa es casi que exacta la definición. Ser perseverante no es hacer siempre lo mismo, ¿sí? Es variar de estrategias, de alternativas para llegar a un objetivo, siempre enfocado en un objetivo, ¿sí? También no permitir que nos vayamos de nuestro foco, de lo que queremos lograr, ¿cierto? Muy bien, listo. Gracias, David. Bueno, también que tenemos en la personalidad, si ven que es como una integración de todo lo que leímos ahorita, entonces, la personalidad que tiene, seguro de sí mismo, eso también se construye, ¿sí? Entonces, nosotros a veces, claro, sentimos miedo, sí, pero para asegurarse, pues, un emprendedor debe muchas veces prepararse, ¿cierto? Aprender, si no sabe, buscar, investigar, pero siempre para tener esa seguridad de su producto, de su servicio, ser seguro de sí mismo, pues hay que también hacer un proceso de construcción, ¿no? Ser optimista es muy importante, ¿sí? Nosotros a veces tendemos un poco a hacer lo contrario,
Pero sí es importante ser muy optimista, siempre pensar bien, que nos va a ir bien, ser positivo, pensar positivo, sí, ser muy optimista, sí, esto nos imprime también una buena energía para que nos vaya bien. Entonces, el emprendedor, pues dentro de su personalidad, tiene el optimismo, también se puede trabajar, nosotros podemos cambiar la mentalidad y volvernos optimistas y tratar de pensar siempre positivo. ¿Listo? Siempre tratar de pensar positivo. ¿Sí? Ante las situaciones. Algo bueno ha de salir de las cosas, ¿sí? Entonces, es súper importante esa parte. Ser creativo es generar muchas ideas. Les decía yo, él es receptivo, el emprendedor, somos receptivos y también somos creativos en el momento que generamos ideas, que solucionamos problemas. Es ser creativo desde algo pequeño en casa hasta algo grande, ¿cierto? Hasta un objetivo grande de un proyecto, de nuestro lugar de trabajo, de estudio. Sí, generar ideas, lograr solucionar problemas, esa es la creatividad. ¿Sí? Ser arriesgado. El emprendedor toma riesgos controlados, ¿sí? No necesariamente es que bueno, el emprendedor sea irresponsable porque es arriesgado, no. Sencillamente es que se lanza también a nuevas oportunidades, no se está quieto, ¿cierto? Pero toma un riesgo controlado porque ha hecho un diagnóstico previo, ¿sí? Tiene una experiencia, imprime su instinto, imprime un montón de cosas, de experiencias que tiene, conocimientos para tomar decisiones y tomar un riesgo controlado. Así pues normalmente se hacen las cosas. Y cuando uno quiere cambios, pues debe arriesgarse. Si se sale de la zona de confort, pues es un riesgo, ¿cierto? Salirme yo de esa zona que en cierta parte me brinda seguridad, pero que quizás si la cambio puedo estar mejor, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa con el emprendedor. Se vuelve arriesgado, pero un riesgo controlado. ¿Listo? ¿Qué habilidades especiales tiene el emprendedor? Identifica oportunidades, ya les dije, donde otros ven problemas, visión de futuro. Entonces, muchas veces el emprendedor está viendo hacia futuro, no está viendo el ahora, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento vemos un panorama que no se entiende mucho, pero el emprendedor ya está proyectándose y está dándose cuenta que este terreno me va a servir para montar aquí unos apartamentos, por ejemplo, ¿cierto? O me va a servir para montar un local comercial, o este es el punto exacto, ¿cierto? Entonces está como que, aunque el sitio no sea tan chévere, y eso tiene visión, ¿cierto? O si, mire, si yo tomo esta oportunidad, por ejemplo, los que estuvieron en pandemia, ¿cierto? Y previamente habían hecho plataformas virtuales, ¿sí? Pues ya tenían como previsto que de pronto alguna vez se fuese a comprar solo de manera virtual, ¿cierto? ¿Y qué pasó con las empresas que no se adaptaron a esos modelos? Pues perecieron, ¿sí? De hecho, esos modelos llegaron para quedarse. Por ejemplo, la IA, ¿cierto? El poder utilizar temas de IA, ustedes que son de AXO, ¿cierto? De una manera responsable, manejando bien los datos con una buena seguridad, ¿cierto? Pero no podemos desaprovechar las herramientas que llegan. Lo que pasa es que no hay que usarlas de manera inadecuada, hay que usarlas de una manera adecuada. Pero sería un pecado no aprovechar las oportunidades que llegan ahí, ¿cierto? Pues, hace unos años, pues fue todo el tema de la internet y demás. Yo soy de la generación donde había teléfono fijo y eso era lo último en Guarachas, pero hoy en día pues está el celular y mire, ya vamos en la IA, ¿no? Entonces fíjense, toda esta, nosotros los de 40 para arriba nos ha dado durísimo todos estos cambios, pero ustedes que son millennials, pues obviamente son ciudadanos digitales, nativos digitales. Cada uno ahí va como poco a poco, pero eso no quiere decir que no aprovechemos, ¿cierto? Somos emprendedores, entonces si algunos de aquí son mayores de 40, ¿cierto? Somos emprendedores también porque nos hemos podido ubicar en el futuro, tenemos visión de futuro, aprovechamos las herramientas, ¿vale? Ser perceptivos a las necesidades y a los cambios, ¿sí? Entonces, sí, el emprendedor tiene que ser perceptivo a lo que se necesita, a los problemas, a cómo los soluciono y obviamente pues al cambio, ¿cierto? Porque el producto hay que actualizarlo, el servicio hay que actualizarlo, hay que ponerlo a la vanguardia, a lo que quiere el cliente. ¿M? Entonces, obviamente que se requiere un proceso, pues ahí, de estar innovando todo el tiempo, ¿vale?
¿Tienen preguntas? Diana, Nicolás, David, Joan, porque David Faría está Hola, ahí. profe. Hola Diana, ¿cómo vas? Bienvenida. ¿Preguntas? ¿Ninguna? David, adelante, arriésgate. Ay, no te escuchamos. Pero entonces el micrófono, si quieres, escribe por el chat, porque no te escuchamos. Teams a veces ha tenido unas fallitas con el micrófono y eso nos ha hecho sufrir un poquito el Teams. Ahí a mano derecha de tu micrófono hay una flechita, revisen y miren que el micrófono esté funcionando. ¿Mm? Bueno, muy bien. Diana nos dijo hola, nos saludó. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿O quedó todo claro o no entendieron nada? No entendimos nada. También puede ser, ¿no? Yo soy optimista y pienso que todo quedó claro. Bueno, muy bien. Espero que les quede, gracias David. Espero que les quede, pues, para que ustedes tomen elementos de esta primera diapositiva y pues de allí puedan también pensar en sus debilidades o fortalezas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos para la siguiente diapositiva. ¿Cómo es un proceso emprendedor? ¿Cierto? Entonces les decía yo que un emprendedor pues es una fábrica de ideas, ¿no? Entonces tiene ideas todo el tiempo sobre problemas, sobre necesidades, sobre cómo soluciona una situación, cómo brinda un servicio, cómo brinda una ayuda, ¿cierto? Entonces ese es el emprendedor, ¿cierto? ¿Cómo capitalizo esa idea? Entonces aquí está el capital, ¿cierto? Y aquí pues en la cúspide pues está el emprendedor. Fíjense que es una pirámide invertida, ¿cierto? Entonces primero nace la idea, el capital, y pues luego viene el emprendedor, ¿cierto? Muchas veces eh, una de las cosas que los emprendedores o que las personas que quieren hacer empresa o que quieren montar un negocio, que quieren independizarse un poquito y hacer una cosa diferente, no depender de una empresa, es que el capital pues es una limitante, ¿no? Entonces, eh, no siempre, no siempre es así. ¿Mm? Hay muchas alternativas para generar recursos financieros, ¿sí? Recursos monetarios. Por ejemplo, entidades del Estado, sí que a veces no conocemos. Por ejemplo, el SENA tiene el Fondo Emprender. Fondo Emprender, pues es un fondo que maneja unos recursos del Estado que no son nada despreciables, al contrario, son muy interesantes esos recursos. Y pues bueno, muchos aprendices SENA pues no participan en convocatorias de emprendimiento porque, pues no sé, no conocen, les da miedo, en fin. Pero ustedes siendo SENA, pueden participar al 100% ahí de ese emprendimiento, de ese fondo de emprender. Por solo ser estudiantes SENA, tienen una prioridad y tienen un privilegio. Bueno, entonces la parte de capital pues no sería tanta dificultad y se puede porque yo lo he hecho. Bueno, les digo es desde mi experiencia. ¿Listo? Emprendimiento y proyecto de vida, como nos dice que el proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, ¿quién me ayuda a leer esta parte? ¿Quién me ayuda a leer este pedacito? Emprendimiento y proyecto de vida. No es suficiente poseer algunas de las características de empresario, hay que asumir un estilo y un esquema de vida que van más allá de un simple querer. Un proyecto empresarial es una búsqueda continua, planeada estratégicamente. Capacidades y habilidades se unen para estructurar un plan de negocios que configure un horizonte de vida. Es una toma de decisión profunda. Muy bien, muchas gracias. Es David, ¿cierto? Gracias, David. Listo, profe. Bueno, fíjense que en esta lectura que nos hizo David tan agradable, ¿cierto? Pues vemos que no es solamente ser empresario, ¿sí? Sino que
es un estilo y un esquema de vida, ¿sí? No es solamente querer, porque si ven, hay que, por ejemplo, una de las características es que hay que planear, hay que organizarse, hay que ser sistemático, ¿cierto? Hay que como ir subiendo escaleras, ¿no? Y esa planeación estratégica, pues nos va a ubicar pues en esos objetivos empresariales o los objetivos que tenemos. Miren que esto no se aplica solamente a la empresa, también al proyecto de vida. Puede que usted quiera emplearse, ¿sí? Pero usted debe seguir estos pasos también, ¿sí? Debe ser, pues, organizado, estratégico, ¿cierto? Estar cambiando ese estilo de vida de pronto que queremos, que estamos ahí como en ese encuadre, como en esa dentro de la caja y no queremos salir de ahí, ¿no? Entonces, importante también que tengan ese proceso pendiente, ¿no? Que ustedes puedan utilizar toda esa práctica, toda esa teoría que tienen, ¿sí? Y pues la impriman ahí en ese plan de negocios, ¿vale? Donde podamos llegar pues a ese horizonte de vida. Entonces, todo eso es una decisión profunda, no es una decisión superficial, es una decisión súper bien pensada, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, perfil emprendedor. Entonces, vamos a seguir mirando cuáles tenemos allí para ponerlas en la hoja. ¿Listo? Entonces, visión de sí mismo, autoconfianza, que se construye también la confianza. Hay niños hoy en día que son o sea, uno los ve y wow, tienen ese como ese chip ya, ¿sí? Nacen con esa confianza, pues por el entorno, por lo que están viendo, bueno. Pero también hay que construirla, ¿cierto? Hay que fortalecer esa autoconfianza, ¿cierto? Hay que sentirse seguros, tranquilos, que sabemos que si no sabemos, pues de alguna manera lo organizamos, lo logramos, nos preparamos, ¿cierto? Entonces, tener esa autoconfianza. ¿Por qué? Porque yo debo transmitir, por ejemplo, a mis clientes, ¿cierto? A mis inversores, incluso a mis proveedores, esa autoconfianza, ¿listo? Autonomía, sí, totalmente, todo es auto, o sea, sí mismo, ¿no? Autonomía, sí, porque el emprendedor pues no está cumpliendo un horario de trabajo, pues no está cumpliendo unas órdenes, no está cumpliendo unas funciones, entonces sí, tiene que ser autónomo en lo que vaya a hacer, en lo que vaya a emprender, en las tareas diarias, en cada peldaño que quiera ir subiendo, pues él mismo tiene que autoadministrarse, ¿no? Automotivarse, uy, sí, súper importante. La motivación, les decía, cierto que ser positivo, cierto que pensar siempre bien, que pensar siempre hacia adelante, que tener visión, sí, eso es automotivación. ¿Listo? Y ser adaptable. Fíjense que adaptarse al cambio, adaptarse, no resistirse al cambio, porque pues parte de ser emprendedor, pues es eso, los mercados van cambiando, la gente cambia todo el tiempo, si está en un lugar y como que no le funciona, entonces se va para otro y bueno, ¿cierto? Relación con el entorno, esto quiere ser tiene que ver un poco también con el tema de las oportunidades y las amenazas. Liderazgo, ¿cierto? Ser líder, ¿sí? Por ejemplo, si es una empresa líder, pues eso me da una ventaja competitiva y eso me da una oportunidad, ¿sí? Trabajo en equipo, capacidad de asociatividad y comunicación. Hay dos cosas aquí fuertes que en nuestro entorno todavía no han cambiado mucho, que es el trabajo en equipo y la capacidad de asociatividad. Nos asociamos porque nos toca, no porque sea como algo que queremos hacer. Entonces, si yo acá, por ejemplo, les digo, ¿quiénes trabajan en equipo? ¿Tienen equipo de trabajo? De pronto no son muchos. Ojalá que sí, pero eso es algo que también nos cuesta, sobre todo aquí en nuestra idiosincrasia latina, trabajar en equipo no nos gusta mucho, ¿cierto? A nosotros nos enseñaron como que usted adelante y sálvese quien pueda, ¿cierto? Decía por allá un japonés, un colombiano le gana a un japonés, pero a dos colombianos le puede ganar un solo japonés, imagínense. ¿Eso qué quiere decir? Que no sabemos trabajar en equipo, ¿cierto? Y el tema de la comunicación también. Bueno, nosotros sí tenemos fortalezas en comunicación, ojalá las aprovechemos allí. Competencias empresariales, perseverancia, energía, creatividad, innovación, que es esa creatividad cuando la aterrizamos a esas ideas, convertirlas en un producto o un servicio
o una mejora del mismo, del proceso como tal, el uso de un producto, un proceso donde podamos cambiar materiales, bajar costos. Esa es la innovación, ¿vale? Iniciativa, que no nos estén como jalonando, sino que al contrario, seamos nosotros los que jalonemos el equipo. Asunción de riesgos, ¿sí? Donde, como les decía, riesgos controlados, donde hacemos un estudio, por ejemplo, la DOFA nos permite un diagnóstico previo, ¿sí? Entonces, si vemos oportunidades cruzadas con amenazas, porque lo que se hace en la DOFA es hacer cruces y se sacan estrategias, ¿cierto? Entonces, podemos identificar ese tema. Responsabilidad y planeación. Entonces, ojalá que ustedes ahí cuando hagan los cruces, hagan al menos una estrategia cruzando las debilidades con las oportunidades, las fortalezas con las amenazas, ¿cierto? Hagan ese cruce. Por eso DO, ¿sí? DO es debilidades, oportunidades. Así se cruzan. Y FA, fortalezas, amenazas. Entonces, hagan al menos unos cruces allí y saquen una estrategia, ¿cierto? Y me la cuentan ahí en la diapositiva 2, ¿vale? Y finalmente, pues en la innovación, ampliamos un poquito aquí el tema, entonces aquí lo que les decía hace un momento, se crea nuevo producto, ¿sí? Se mejoran de una manera novedosa los existentes, el producto como tal lo puedo mejorar, le puedo cambiar un poco el uso, el beneficio que tiene, lo puedo cambiar desde su parte estructural, entonces materiales, entonces colores, empaques, sabores, ¿cierto? Y lo puedo también cambiar el uso, entonces que ya no se use para un solo proceso, sino se use para otra cosa, se le encuentren otras alternativas, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas por hacer, eso que todo está inventado, pues si no miren la IA. Se puede ser innovador en cualquier área del desarrollo humano. Entonces, les decía yo, podemos ser innovadores en nuestros propios procesos de cómo solucionamos problemas, cómo realizamos actividades, ¿cierto? Cómo solucionamos las cosas que se nos presentan día a día, ¿sí? Y no solamente una alternativa de solución, sino muchas, donde también tenemos en cuenta las personas a nuestro alrededor, escuchamos, ¿sí? Somos receptivos un poco frente a lo que pues, las otras personas nos quieren transmitir. A veces las soluciones en una empresa pues no se hacen desde el escritorio, ¿sí? Sino se hacen charlando allá con el personal operativo, con el personal de ventas, ¿cierto? Con el celador que también encuentra, el vigilante de seguridades, tiene ahí como las ideas ahí fresquitas, porque a veces nos quedamos solamente desde el escritorio, lo mismo pasa en la casita. Toca llegar allá a juntarnos un poquito para lograr identificar soluciones. ¿Listo? Y esa sería pues como la charla de hoy para que ustedes puedan tener herramientas y puedan diligenciar su DOFA. Preguntas. 3 minuticos para preguntas y finalizamos. Profe, ¿hasta cuándo podemos subir la evidencia? ¿Hasta cuándo? Espérame, miro hasta cuándo estoy programada, hasta cuándo está aquí, espérame. Todos están, dice, iniciamos, o sea, esta semana me asignaron la ficha y dice que la fase va hasta el 5 de julio, o sea, como menos de un mes para subir las 3 evidencias, ¿vale? ¿Qué les recomiendo yo? Como esta está sencillita, ¿cierto? Está fácil, pues la idea es como vernos los viernes, entonces no dejen pasar más de una semana eh, para que hagan la evidencia, ¿listo? ¿Sí? Entonces, aprovechen el tiempo, no está difícil. Entonces, háganla en una semana y la van subiendo y yo la voy revisando, ¿vale? Con eso, cuando lleguemos al 5 de julio, pues ya tenemos todo hecho, ¿sí? No estamos corriendo al final el 4 o el 5, mismo 5 subiendo las 3 evidencias, sino que las vamos subiendo poco a poco. Esta está sencillita, entonces la van trabajando, ¿listo? ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, les agradezco la compañía de hoy. Gracias a los que participaron y a los que no. Espero que la otra sesión participen para que pues, se vuelva un poco más activa e interactiva la competencia.
Entonces nos vemos en la próxima sesión, pendientes pues de los anuncios. Normalmente nos vamos a ver los viernes, que es el espacio a esta hora, creería yo. Por pronto más tempranito, vamos ajustando el horario. Yo les voy publicando los anuncios allí, entonces están pendientes en la plataforma. ¿Listo? Bueno, les deseo un excelente puente, un feliz fin de semana, una feliz noche. Que descansen y gracias por la compañía. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Gracias a ti. Feliz noche. Diana, David, que descanse. Chao, chao. En este momento detengo la grabación. Feliz noche.